Hermanas y hermanos, dentro de dos semanas más que se celebra o recordamos el hecho más grande que marcó la historia, es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en 2 semanas más. Entonces, en países cristianizados como el nuestro, es común que en nuestro lenguaje se use frases como, por ejemplo, esta es mi cruz. ¿La ha escuchado usted? Esta es mi cruz. Esta es la cruz que llevo. Esta es mi carga. Por ejemplo, algunas de las frases, cuando nos referimos al dolor, porque son expresiones que denotan dolor en general. Entonces, quiero que abran su Biblia, por favor. Vamos a meditar en la palabra del Señor. En Evangelio de Marcos, las últimas veces que me ha tocado a mí el sermón, he estado en el Evangelio de Marcos. Ahora lo vamos a hacer en el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 34 en adelante. Aunque también vamos a tocar un poco antes también este capítulo. 34 en adelante. ¿La encontró, mi hermano? Ya. Marcos capítulo 8, versículo 34 en adelante dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Padre, nuestro Dios, te damos gracias porque tú nos has dejado tu palabra. Y en esta hora, Señor, con reverencia a tu santo nombre, queremos meditar en ella y pedirte, Señor, como siempre, que tu Espíritu Santo, Señor, haga llegar esta palabra a lo profundo de nuestro corazón y en nuestras mentes, y que por sobre todo, Dios mío, a nuestra voluntad. Siempre que nos enfrentamos con tu palabra, Señor, siempre hemos de tomar decisiones. Cada vez que nos acercamos al texto bíblico, Señor, nosotros estamos llamados a tomar decisiones. Ahora, te loamos, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. A la luz del texto bíblico, las palabras de Jesús, tome su cruz, ¿qué puede significar? ¿O qué significa el negarse a nosotros, negarnos a nosotros mismos? ¿Qué puede significar aquello? Bueno, estamos, como dije, a puertas de Semana Santa, y la crucifixión y la resurrección de Cristo en favor de la humanidad es recordada y celebrada también. Y ya podemos hacernos algunas preguntas. ¿Bastará solo con acentuar nuestra devoción personal o nuestra devoción como iglesia a Dios solamente en esta fecha? La pregunta es obvia, ¿no? No, no basta eso. ¿Hemos comprendido bien el verdadero significado de esta fecha? Justamente en el contexto de este pasaje, un poquito antes, que acabamos de leer, el Señor está hablando algo ya respecto a su muerte. Mire, el versículo 31 dice así: Jesús está hablando y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Recordemos que el Hijo del Hombre es un título mesiánico que Jesús lo usaba para nombrarse a sí mismo.
y ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Eso le dijo un poco antes, a sus discípulos solamente, al círculo más cercano que estaban con él. Pero del versículo 34 en adelante, no solamente a sus discípulos, sino dice que llamando a la gente y a sus discípulos. O sea, esto ya no está hablando de que hay decisiones que no solamente tienen que tomar aquellos que son, digamos, líderes en la iglesia, que tienen algún cargo de trabajo en la iglesia, sino todos los seguidores de Cristo tienen que tomar decisiones sobre el seguimiento, sobre el discipulado. Eso nos está diciendo la palabra del Señor. Entonces, ¿qué significa seguir a Cristo? ¿Qué significa? Hoy día le he titulado a este mensaje entre signos de interrogación, tomar mi cruz y seguirle. ¿Qué significa tomar mi cruz y seguirle? Entonces, aquí el texto es muy claro, nos va diciendo aquí lo que el Señor nos pide y quiere que hagamos. Esta es una, hermano, esta es una invitación. Y es una invitación para tomarla, para hacerla nuestra. Es una invitación del Señor. Y llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo, y aquí viene. O sea, lo primero que hay que hacer es usted negarse a sí mismo, yo negarme a mí mismo, nosotros negarnos a nosotros mismos. Es lo primero que hay que hacer. Eso es lo que significa seguir a Cristo. Y estas ya son, digámoslo así, afirmaciones de parte del Señor. Negarse a sí mismo es renunciar a la voluntad propia y entregarse a la de Cristo. Y eso nos cuesta mucho en nuestra naturaleza como seres humanos, de entregar toda nuestra voluntad a Cristo. Negarse a sí mismo significa que ese yo, que el yo y el yo que muestra mucha soberbia, significa que ese yo debe, alejado de la voluntad de Dios, ese yo debe desaparecer de nuestras vidas. No es que nosotros, nuestra identidad desaparezca, no es que usted como persona desaparezca, sino que en lo que refleja, en lo que manifiesta ese yo interior, ese es el que tiene que desaparecer, ese yo puramente humano sin la voluntad del Señor. Negarse a sí mismo significa negarnos a nosotros mismos y depender totalmente de Dios, depender de Dios completamente. O sea, es dejar cosas que aparentemente son ganancia, pero que pueden transformarse también en estorbo en nuestra vida. ¿Quién de nosotros no pone todos sus esfuerzos quizás en cosas que son importantísimas? Son importantes, sirven mucho para nuestra vida, pero ¿será lo más importante? ¿Será aquello que nos va a llevar hacia la eternidad? O sea, lo primero que nos está diciendo el Señor es que nos neguemos a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo. Y lo segundo que quiere decir es, tome su cruz. Tomar mi cruz, tome su cruz, dice el Señor. ¿Sabe que esto está, cuando el Señor dice así, esto se refiere a lo que ocurría antes en su tiempo? No nos olvidemos que los criminales, los criminales malvados en ese tiempo, especialmente por el Imperio Romano, por los que tenían el imperio sobre la vida y la muerte, digámoslo aquí en la tierra, lo que hacían justicia en ese tiempo los romanos, eran condenados a morir en la crucifixión. Entonces, el condenado tenía que, y era obligado, y era forzado a llevar su cruz. Y por ahí está, a llevar su cruz hasta el lugar de su ejecución. Así era en ese tiempo. Entonces, pero el condenado era forzado a llevar su cruz. Pero
el seguidor de Cristo, así como lo está pidiendo el Señor aquí, el seguidor de Cristo no lo hace en forma forzada, sino que lo hace con agrado, lo hace aceptando el dolor y el sufrimiento cuando es por causa del Evangelio. Ahí está la gran diferencia. Nosotros aceptamos llevar la cruz, nuestra cruz de sufrimiento. Valga decir que hay sufrimientos en general que son propios de nuestra naturaleza humana. Entonces, ahí está esta metáfora de tome su cruz y sígame, sígame. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Digamos primero entonces que el sufrimiento es parte inherente de la naturaleza humana. También, y sin ningún lugar a dudas, podemos afirmar que muchos de nuestros sufrimientos son por nuestras propias elecciones. Sí, es verdad. Muchos de nuestros sufrimientos son por nuestra propia elección que hagamos. Lo que nos dice el Señor a nosotros es que como hija o como hijo de Dios, aceptamos el sufrimiento que viene por su causa, porque somos leales al Señor, por nuestra lealtad a Jesús. Eso es tomar la cruz. Entonces, mi hermana y mi hermano, yo no quiero predicarle en esta noche, en esta tarde, o cuando escuche usted este mensaje, solamente aquel mensaje de que ser hijo de Dios o hija de Dios es venir a puro sufrir. No, no es así. Cuando la palabra del Señor, mire lo que dice Mateo del 11:28 al 30, cuando estamos cansados y cargados, es cuando deben resonar fuertemente en nuestras mentes y corazones las palabras de Jesús. Vengan a mí, vengan a mí. Todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Hoy día, mi hermana, mi hermano, sin ningún lugar a duda, los que están escuchando esta palabra, hay algunos que estarán cansados, que estarán muy cargados, hay algunos desesperados, algunos quizás sin esperanza, pero aquí está la palabra de Dios. Lo único que puede traer consuelo, aliento, ánimo a nuestras vidas. Sí, es verdad, hay cosas que nos ayudan muchísimo. Claro que sí, claro que sí. Mire, y recalca el Señor en este pasaje de Mateo sobre el yugo. Mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. O sea, el Señor no nos pone una carga pesada en el Evangelio que no podamos llevar. Al contrario, al contrario. El yugo en ese tiempo, bueno, todavía, yo sé que en algunos países se ve de repente, se usa como un madero que se pone en los hombros de las personas, especialmente de los hombres, ¿eh? Puede ser en las mujeres también, pero yo he visto ilustraciones o algunos programas culturales que en algunas partes todavía, y en las partes rurales especialmente, se usa un madero aquí atravesado en los hombros de la persona, lo más liviano posible y resistente para que se puedan poner las cargas a un lado y al otro y que sea contrapesado y poder cargar más. Bueno, ahora, gracias a Dios, también hay legislación en cuanto a la carga, al peso que puede levantar un hombre en las empresas, por ejemplo. Antes, los sacos que habían, por ejemplo, sacos de papa o de otra cosa, eran de 50 u 80 kilos, que me digan lo más antiguo. Habían sacos de 80 kilos que tenían que cargar las personas. Hoy día no, máximo los sacos me parece que ahora son de 25 kilos. Para la salud, para la espalda. Pero así es, entonces, esa ilustración del yugo es importantísima porque el Señor con eso nos está diciendo que la carga que nos da
ya sea de trabajo y para venir al Evangelio, no es difícil de llevar, porque Él está con nosotros para llevar nuestras cargas. Eso es lo importantísimo. Usted no está sola, no está solo cuando ha venido al Señor. Pero qué triste es cuando estamos cargados, cuando estamos cansados y no tenemos a quién acudir. Usted y yo tenemos a quién acudir. Y usted, amiga y amigo, tiene a quién acudir. A Cristo el Señor cuando está cargado y cansado. Y el otro paso dice, y sígame, y sígame. Bueno, pero ¿por qué seguir a Jesús? ¿Por qué seguirle? Ya lo hemos visto aquí, pero lo vamos a seguir viendo. Bueno, tenemos la certeza de que estamos siguiendo a nuestro Dios, a nuestro modelo perfecto, aquel que no falla, aquel que no falla. ¿A quién seguiremos? ¿A quién quiere seguir usted? Hoy día hay muchos que se levantan de líderes y tienen seguidores, pero que están alejados de Dios. Entonces, le seguimos porque sabemos que Dios no nos fallará. Le seguimos y podemos estar confiados, podemos estar sin temor. Podemos seguirlo con perseverancia, con gratitud por lo que ha hecho por nosotros, con obediencia. Yo quiero seguir a Jesús. Quiero seguir siguiendo a Jesús hasta que el Señor me lleve. Debemos seguir en esto, hermana, hermano. Debemos seguir, valga la redundancia, siguiendo al Maestro, siguiendo al Señor, hasta que el Señor regrese o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Mire, estas tres actitudes, estas tres cosas que hemos dicho, van en conjunto. No es que tengan, digámoslo así, una ruta cronológica. No es que usted primero haga algo y después deje de hacerlo. No, sino que las tres cosas van en conjunto. Negarse, tomar la cruz y seguirle. Eso es todo junto, va en conjunto. No es una cosa cronológica. Entonces, Jesús continúa aquí en este texto dándonos algunas razones de por qué sus seguidores deben vivir constantemente negándose a sí mismos, llevando su cruz y siguiéndolo. Aquí dan las razones, hay algunas afirmaciones que continúan. Y si usted, a ver, especialmente en la versión Reina Valera, el versículo 35, versículo 36 y el versículo 38 de este capítulo 8 empieza con la frase ¿por qué? No es por qué, porque, sin tilde final. Entonces, el Señor nos está diciendo en el versículo 34 lo que acabamos de decir y explicar brevemente. Si alguno quiere venir en pos de Cristo, si quiere venir en pos de mí, dice el Señor, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Porque viene el versículo 35. Y esto es muy importante porque no podemos dejar el sermón hasta acá. Es muy importante, versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, dice la palabra, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Esto está como enredado de repente. Como si yo quiero salvar mi vida, la voy a perder, y si quiero perder mi vida, y si la pierdo, la salvaré. ¿Qué quiere decir esto? El que quiera salvar o aferrarse a su vida, expliquemos esto. El que quiera aferrarse o salvar su vida, de acuerdo a como lo está diciendo el Señor aquí, es la persona que se aferra solamente a las cosas terrenales, creyendo que ellas le pueden dar la verdadera vida, olvidando o desechando las cosas celestiales. Eso es lo que quiere decir el Señor. Entonces, hermana, hermano, amigo, no ponga su confianza ni busque la paz en las posesiones, no ponga su esperanza en lo que perece. No sea seguidor a ciegas de personas que desprecian o desechan a Dios, porque queriendo salvar su alma o su vida, la perderá. Eso es lo que quiere decir.
En cambio, y por eso que aquí en estos porques que hay aquí, en estos porques, digámoslo así, hay una especie de contrastes entre peligros, entre recompensas primero y peligros. O sea, hay dos posiciones que podemos tomar. Hay dos actitudes que podemos tomar, que la persona puede tomar. Y por eso el Señor nos hace estas afirmaciones, estas advertencias o alertas, podríamos decirlo. El que quiera salvar su vida se está refiriendo a aquellos que se aferran a su propia vida. Ah, no, yo vivo la vida como yo quiero y nadie me va a decir cómo vivirla porque yo soy persona independiente que no dependo de nadie. Nosotros decimos, como hijos de Dios, que no es así. En cambio, el que pierda su vida, y esto es lo que quiere decir, el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, eso significa que uno pierde su vida, ese pierde, pongámoslo entre comillas, pierde su vida en el sentido indicado aquí, al dedicarse completamente a Cristo, al servicio de los necesitados, al servicio del Evangelio, y hasta rendir su vida si fuere necesario por la causa de Cristo. Eso es lo que quiere decir el que pierda su vida por causa de mí. ¿Me explico bien? Eso es lo que quiere decir. Entonces, sigue diciendo, porque, versículo 36, porque, otro porque, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué aprovechará? A ver, expliquemos esto también. Nada material puede llevarse después de la muerte, y eso lo sabemos todos. Nada. Y siempre lo hablamos esto. Todos los tesoros del mundo no pueden, de ninguna manera, no pueden comprar un alma. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué ganamos con afanarnos tanto en la vida? Sobre explotarnos a nosotros mismos, si no nos vamos a llevar nada de aquí. O sea, hay que poner nuestra vida y nuestra mira en las cosas de arriba, como dice otro pasaje de la Escritura. Pero también está la contrapartida. En cambio, la persona que no ha enfocado todos sus esfuerzos en lo que perece, sino en lo que permanece eternamente y para siempre, esto es, en la fe, en el servicio, en el seguimiento de Cristo, salvará su vida. Como dice el apóstol Pablo, eso lo dice en Filipenses, mire lo que dice el apóstol Pablo. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. El apóstol Pablo quizás era letrado, era preparado, era de una familia de fariseos, quizás bien acomodado también, no lo sabemos bien esa parte, pero todo aquello lo desechó por la causa de Cristo. Esas cosas antiguas para él ya no eran ganancia, no eran valoradas porque se había asido de Jesús y ahora le seguía. Entonces, ahí tenemos otro porqué. Nos afanamos tanto en las cosas terrenales, tanto. Estoy hablando en términos generales, porque sí tenemos que trabajar, sí hay que llevar el pan a la mesa, sí hay que estudiar, ¿cierto, chicos? Hay que estudiar muchísimo. Uno cuando estudia no haya la hora de salir primero de la secundaria, después de la universidad, pero después viene también la otra parte, la laboral, las decisiones de vida, formar la familia, maravilloso, trabajar.
también es maravilloso trabajar, ¿o no? ¿O sí? Entonces, llegamos al último porqué. Mire, llegamos al último porqué, versículo 38. Cuando quiero volver un poquito al 37, cuando dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Habrá algo que pueda juntar el hombre y dar por un alma si un alma vale más que todos los tesoros del mundo? Por cierto que ninguna. Por tanto, no puede dar ninguna recompensa. Ninguna recompensa. Entonces el 38 dice, porque, y no olvidemos el versículo 34. Cada vez que mencionemos un porque, tenemos que volver al versículo 34. La invitación, digámoslo, imperativa que está haciendo el Señor de que tomemos la decisión de seguirle, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y seguirle. Porque, versículo 38, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y aquí, avergonzarse se refiere al orgullo humano. ¿Y qué es el orgullo? Busqué una acepción en la red. Y el orgullo humano es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. A veces nosotros la palabra orgullo o orgulloso, decimos estoy orgulloso de esto, lo usamos, tratamos de usarlo en una forma positiva. Puede tener un sentido positivo en algunas oportunidades. Cuando se describe la satisfacción, digámoslo así, por una acción que se haya hecho. Pero en general, el orgullo está aquí cuando tiene el sentido, cuando el Señor dice, el que se avergonzare de mí, porque en el orgullo humano está el no querer seguir a Cristo y seguir la propia voluntad y filosofía del yo. El orgulloso se siente tan orgulloso que no quiere seguir a Jesús en los términos que se le pide. El orgulloso no quiere tener nada que ver con Jesús. Hay otras personas así. Y Mateo capítulo 7, 21, 23, mire lo que dice. Le dice a los orgullosos, o le dice a aquellos que hacen caso omiso de su palabra. Le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo. ¿Quiénes entrarán? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eso es lo que dice la palabra. Jesús en Mateo 25 también, cuando ahí encontramos, y en su Biblia, Mateo 25, está la parábola de las ovejas y los cabritos. Cuando él dice, cuando tuve hambre y me diste de comer, cuando tuve sed y me diste de beber, cuando fui extranjero y me recogiste, me ayudaste. Cuando estuve desnudo y me diste ropa para cubrirme. Cuando estuve en la cárcel o estuve enfermo y me visitaste. Cuando tú no hiciste eso, dice el Señor, no lo hiciste a mí. Entonces el Señor ahí tiene una sentencia muy grande a aquellos que no hagan estas cosas que nombra Jesús en Mateo 25. Cuando nos saciamos el hambre del que tiene necesidad o la sed, o no se acoge al extranjero, o no se le da ropa al desnudo, o no se visita al que está en la cárcel, o no se visita al enfermo para llevarle algún medicamento, para estar con él, para orar con él, para animarle.
Entonces, el Señor dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es fuerte la palabra del Señor. Es fuerte. Termina este capítulo cuando dice el Señor, mire lo interesante. Comienza en el versículo 31, digámoslo así, diciéndole a sus discípulos que le era necesario sufrir y morir. Y concluye este capítulo, aunque en el capítulo 9 hay una cierta continuación, pero este capítulo concluye, dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de los que se avergüencen de él cuando venga en la gloria de su Padre. O sea, el Señor se está refiriendo a su segunda venida. Y también hemos hablado últimamente de la segunda venida del Señor. O sea, el Señor se va a avergonzar de aquellos que no tomen su cruz. El Señor se va a avergonzar de aquellos que no se negaron a sí mismos. El Señor se va a avergonzar de aquellos que no le siguieron. Se va a avergonzar de aquellos que hicieron caso omiso a las aseveraciones del Señor, que en esta vida quisieron ganarlo todo, que pusieron todos sus esfuerzos humanos en las cosas terrenales, pero que no sembraron para la eternidad. Se avergonzará de aquellos que se aferraron a su vida personal de acuerdo a sus propios conceptos y voluntad. Se avergonzará de aquellos, ¿cierto?, que ocuparon toda su vida juntando o dedicando su tiempo a las cosas terrenales. Cuando venga el Señor, y aquí está nuevamente, el Señor viene. El Señor viene, hermana, hermano, amiga y amigo. El Señor viene. Lo prometió y lo cumplirá. Entonces, estamos concluyendo. Hemos visto lo que pide Cristo al que quiere seguirle. Negarse, tomar su cruz y seguirle. También Jesús hace estas afirmaciones del seguimiento que acabamos de decir. Entonces, amiga, amigo, que ha entendido que en Jesús hay ganancia, porque, digámoslo así, cuando el Señor dice, ¿qué aprovechará al hombre ganar todos los tesoros y perdiere su alma o perdiere la vida? Entonces, es como una cosa de intercambio, ¿no? ¿Qué aprovechará? Entonces, estamos hablando de ganancia. Si hemos comprendido esta palabra, el Señor, ya que sigue llamando, entonces para nosotros es ganancia seguir a Cristo. Sin ningún lugar a duda, es ganancia seguir a Cristo. Entonces, ¿qué harás? ¿Qué haremos? ¿Tomaremos nuestra cruz y le seguiremos? Amiga, amigo, ¿tomarás tu cruz y le seguirás? Mire, yo quiero concluir con una frase de una canción de un cantante que escucho a menudo y que se llama Santiago Benavides. Otras veces he nombrado algunos otros textos. En esta canción, y con esto estoy concluyendo, esta canción se llama Mira, dime dónde está tu hermano. Y el estribillo se repite, mira, dime dónde. Y se refiere al servicio sacrificial de los hijos de Dios. O sea, al discipulado, al seguimiento, lo que acabamos de leer. Entonces, y esto se refiere a lo que produjo Caín a Abel, su hermano, que sabemos que lo mató, y el Señor se le aparece después, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y esa es la pregunta que se le hizo a Caín. Dime, ¿dónde está tu hermano? Entonces, Caín
puras evasivas, puras evasivas. Nos preguntamos, si yo no tuve la culpa, dice esta canción, si yo no tuve la culpa, yo no hice nada malo, pero no puedo evitar pensar que así razonamos. Y es Caín que vuelve y dice, yo no soy guarda de mi hermano. O sea, con esto nos está diciendo el Señor que aunque directamente nosotros no tengamos la culpa de alguien, aunque sí la tenemos por herencia, por nuestra naturaleza humana, nosotros estamos llamados al servicio, al seguimiento de Cristo y al servicio al prójimo. Ahí está la pregunta. ¿Dónde está tu hermano? Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿tomar mi cruz y seguirle? ¿Tomar mi cruz y seguirle? Sí, sí, eso es lo que quiere el Señor. Oremos. Padre, nuestro Dios, te damos muchas gracias en esta hora. Muchas gracias por tu grande amor y misericordia que justamente mostraste ahí en la cruz por cada uno de nosotros. Aquella cruz, Dios mío, que tiene tanto significado para la humanidad. Padre, hemos visto lo que pides tú. Señor, esta invitación que nos hace imperiosamente a tomar una decisión de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte. Y si te seguimos a ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estamos seguros, confiados, no tememos. Venimos a ti porque, Señor, en estos tiempos difíciles, tú nos das descanso, tú llevas nuestra carga. Gracias, Padre. Queremos que esta cruz tenga significado para nosotros. Te adoramos, Señor. Muchas gracias. Gracias. Aquel que está escuchando esta palabra sea transformado por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. ¿Vale? El Señor te bendiga y les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.